Hola a todos, en este video veremos cómo crear una planilla en Google Sheets que nos permitirá calcular si a la hora de comprar un determinado producto nos conviene pagarlo en cuotas o de contado. Básicamente calcularemos el precio equivalente actual, es decir, el valor actual ajustado por inflación, del precio en cuotas para ver si resulta mayor o menor que el precio de contado. Además, importaremos de forma automática las tasas de inflación esperada para los próximos 12 meses y la correspondiente a un plazo fijo minorista. Esto lo haremos con la función import XML desde el sitio del Banco Central de la República Argentina. De este modo, los únicos datos que deberemos ingresar en la planilla serán el precio de contado, el precio en cuota y la cantidad de cuotas. Antes de empezar te pido que si aún no te suscribiste al canal lo hagas y actives la campanita para estar atento a las próximas actualizaciones. Esto me ayuda muchísimo a poder seguir creando contenido. En este video empezaremos viendo cómo funciona la planilla y posteriormente les mostraré cómo armarla paso a paso. Como siempre, la planilla finalizada la pueden descargar del canal de Telegram que se los dejaré en la descripción. Comencemos viendo cómo funciona esta planilla que ya tengo armada. Como les mencioné, los únicos tres datos que debemos ingresar, es decir, que el usuario debe ingresar en la planilla finalizada, son el precio de contado, por ejemplo, 10.000 pesos, el precio en cuotas, por ejemplo, 12.000 pesos, y finalmente la cantidad de cuotas. La planilla automáticamente les va a calcular el valor de la cuota, que no va a ser más que la división, bueno, en este caso 12 cuotas de 1.000 pesos, el recargo, el porcentaje de recargo. En la parte derecha tenemos la importación de la tasa de inflación esperada para los próximos 12 meses. Esto se importa desde el Banco Central de la República Argentina y es el promedio de los mejores 10 pronosticadores. Obviamente que si ustedes no quisieran este valor porque están viendo de otro país este video o bien no confían en dicho valor, lo pueden ingresar manualmente. Y luego tenemos la importación de la tasa nominal, ojo que aquí es nominal y no efectiva, de un plazo fijo minorista. A partir de estos dos valores calculamos las tasas efectivas mensuales que luego nos van a resultar útil para el resto de los cálculos. Y los dos valores más importantes que tenemos que ver en esta planilla son justamente el valor que se paga en cuotas ajustado por inflación y ajustado por la tasa que nos da un plazo fijo. Para este ejemplo en el cual pagábamos 12.000 pesos en cuotas, vemos que si ajustamos dicho valor a la inflación que tenemos acá importada, nos da que hoy estaríamos pagando 9.871 y esto nos da un ahorro de 128 pesos. Similarmente, para el caso del plazo fijo vemos que es un poco menor, pero también nos estaríamos ahorrando 95 pesos. Estos son los ahorros al día en el cual se inicia el pago. Si ajustamos dichos valores al finalizar el periodo de las 12 cuotas, vemos que esos 128 pesos valdrían 185 y en el caso del plazo fijo valdrían 137 pesos. Más en detalle lo podemos observar abajo, en el cual tenemos la simulación en la cual voy invirtiendo en plazo fijo, se vence, pago la cuota, vuelvo a invertir, se vence, pago la cuota. Parto de los 10.000 pesos. Al finalizar, digamos, los primeros 30 días en el cual voy a pagar recién la primera cuota, tengo 10.308, descuento los 1.000 y así sucesivamente hasta que en el mes 12, al finalizar el pago de todas las cuotas, me sobraron 137 pesos con 24, que obviamente coincide con el valor que tenemos aquí. Y también a modo informativo tenemos cómo se van ajustando cada una de las cuotas por inflación. Es decir, la primera cuota, que la pago recién a los 30 días, sería como pagar 969 pesos en vez de pagar 1.000. Y así sucesivamente, la cuota número 12 sería como pagar hoy 690 pesos. Obviamente, si sumamos todos estos valores, que lo podemos observar aquí en la parte inferior, vemos que coincide con el valor que habíamos calculado. A la derecha tenemos la fórmula para calcular una tasa efectiva para distintos periodos. Y ahora sí vamos a proceder a desarrollar la planilla paso a paso. Me copié en una segunda hoja nada más que el formato para no perder tiempo en eso. Y ahora sí vamos a comenzar con el desarrollo de las fórmulas. Empecemos por el valor de la cuota. Eso ya mencionamos, es muy sencillo. Es simplemente la división del precio en cuotas por la cantidad de cuotas.
Y ahí sí nos arroja los 1000 pesos. El recargo también es muy sencillo de calcularlo y no es más que la división entre el precio en cuotas y el precio de contado. Obviamente a esto hay que restarle 1 y así nos arroja el 20% de recargo para este ejemplo. Ahora vamos a la parte un poquito más compleja, que es la importación de la tasa esperada de inflación y la tasa de un plazo fijo. Esto lo vamos a hacer desde el sitio del Banco Central. Aquí tengo abierto el sitio del Banco Central de la República Argentina. Y como pueden ver, el valor que queremos es este que tenemos aquí, que nos dice promedio de las mejores 10 pronosticadores. Ya hemos visto bastante cómo funciona esta función import XML en otros videos. Vamos botón derecho a inspeccionar y vamos a observar cómo es el código fuente de la página. Como pueden ver, este valor se encuentra dentro de la table class con este nombre y posteriormente vamos a tener que detallar toda esta ruta en la cual tenemos tbody, tr recién en la posición número 4, td en la posición 2 y div en la posición número 3. De esta manera, volviendo a la planilla, escribimos la función importXML en la cual como primer parámetro debemos pasarle la URL completa del sitio y ahora sí, como segundo parámetro, también entre comillas dobles, vamos a escribir el XPath. En este caso sería una table y el class lo declaramos entre comillas simples y lo vamos a copiar directamente desde el código fuente. Si escribimos esto como está, nos importaría toda la tabla completa que tenemos acá en el sitio. Pero si queremos obtener únicamente el valor directamente en la importación y no después procesarlo con otra función de Google Sheet, lo que vamos a hacer es darle la ruta completa. De esta manera vamos a ir declarando la ruta. Tenemos tbody, luego tr en la cuarta posición, en la cuarta aparición, td en la segunda aparición y div en la tercera aparición. Bueno, nos está arrojando un error. Vamos a ver si nos confundimos en algo. Nos faltaba agregar el arroba antes de class. Y de esta manera tenemos importada automáticamente el valor que queríamos del 44,9%, que de esta manera cada vez que el Banco Central actualice esta tasa, lo suele hacer todos los meses, lo vamos a tener actualizada en nuestra planilla. Ahora procedemos a la tasa de un plazo fijo minorista. Aquí tenemos la tasa, queremos importar, en este caso la nominal, podríamos importar la efectiva, pero generalmente hablamos más de la nominal y luego la vamos a convertir a efectiva mensual. Le damos a inspeccionar y vemos que la ruta es bastante similar, solo que ahora está en la posición de TR que debemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la posición número 9 y luego sí posición 2 de TD y posición 2 de div. Podemos copiar de base toda la función completa y cambiar posición número 9, 2 y 3. Perdón, ahí estamos importando la efectiva, en realidad está en la posición número 2 de div. De esta manera nos importa, como pueden ver en el sitio estaba escrito sin el signo porcentaje, por lo cual nos toma como un 37 entero, que para pasarlo obviamente a porcentaje lo debemos dividir por 100. Y ahí finalmente le podemos dar el mismo formato de 2 decimales. Tenemos importada tanto la tasa de inflación como la tasa de un plazo fijo. Para calcular la tasa efectiva mensual, lo que vamos a utilizar es la fórmula de tasa efectiva. Esta fórmula nos permite convertir una tasa efectiva de un periodo a otro, como pueden ver aquí, que asumiendo en este caso que m es 1, es decir, que es un mes, y n, que es nuestro valor conocido, es la tasa efectiva anual, que es de 12 meses, tenemos que la fórmula nos resulta así. Para calcularlo lo vamos a hacer
con la función power, que es la de potencia, en la cual A1 más la tasa efectiva anual, que es la que tenemos aquí arriba, la vamos a elevar a 1 sobre 12. Entonces la elevamos a 1 sobre 12. Finalmente a esto le restamos 1. Y así calculamos la tasa efectiva mensual. Para el caso de plazo fijo, como ya tenemos la tasa nominal anual, la tasa efectiva va a resultar ser la división de la tasa nominal por 12. Obviamente, si acá quisiéramos importar directamente el valor de la tasa efectiva que nos brinda también el sitio del Banco Central, vemos que es 43,98. Si copiamos la misma fórmula, nos arroja el mismo valor de la tasa efectiva. Pero bueno, volvemos hacia atrás para tener con tasa nominal para plazo fijo. Y ahora vamos a pasar a la parte más importante, en la cual calculamos el valor ajustado por inflación o por plazo fijo. Para ello vamos a utilizar la función valor actual, que acá en Google Sheets se llama PV de Present Value, y lo que hace es devolvernos el valor actual de una inversión. Es decir, el valor actual es la cantidad total en una serie de pagos futuros que vale en la actualidad. Declaramos Present Value y vemos cuáles son los parámetros que le debemos pasar. El primero es la tasa. Como pueden ver en la ayuda, es tasa efectiva. Esa tasa la tenemos en esta celda. El segundo parámetro es el número de periodos. 9 periodos sería la cantidad de cuotas y la tenemos aquí. Y finalmente el tercer parámetro es el importe pagado, es decir, el valor de la cuota. Pero como es un pago hay que ponerlo en negativo. De manera que escribimos el signo menos y luego sí elegimos la celda donde teníamos el valor de la cuota. De esta manera ya obtenemos el valor actual ajustado por inflación. Para el plazo fijo va a ser exactamente igual. La única diferencia que debemos elegir la tasa del plazo fijo, la cantidad de cuotas y en negativo el valor de la cuota. De esta manera ya calculamos ambos valores. El ahorro no va a ser más que la diferencia entre el precio de contado, los 10.000 pesos que teníamos, y el valor actual. Aquí ya previamente había elegido un formato condicional, eso bueno, lo he mostrado en otros videos, pero pueden elegir aquí la fórmula en la cual mayor que y le doy verde y menor que 0 le doy rojo. La parte del ahorro para el caso de plazo fijo es lo mismo. Restamos al precio contado el ajustado por plazo fijo. Y para calcular el valor ajustado lo que tenemos que hacer es a este valor aplicarle la tasa efectiva para el periodo que estamos hablando. En este caso justo coincide con la tasa efectiva anual, pero obviamente en otros casos, si fuesen 18 cuotas, no coincidiría. Por eso lo vamos a hacer a través de la fórmula, en la cual vamos a multiplicar a este valor. Ponemos por las dudas paréntesis. ¿Qué vamos a multiplicar? Bueno, la tasa correspondiente al periodo de esta operación. Y la calculamos con la fórmula que tenemos aquí al lado, en donde vamos a pasar de una tasa que tenemos conocida, que es la mensual, es decir, que la tasa conocida N es mensual, aquí va la mensual, y vamos a convertirla al periodo en el cual estemos hablando, dependiendo de la cantidad de cuotas. Por ello, con la función power, a la función power le vamos a decir que es 1 más la tasa que tenemos conocida, que es la efectiva, y a qué valor vamos a elevar este término. Bueno, justamente al valor de la cantidad de cuotas dividido la tasa conocida, que es 1, que es la mensual. Bueno, no haría falta poner ese 1, pero lo ponemos para respetar la fórmula y que se entienda mejor. A esto habría que restarle 1, como bien acá tenemos un problema. Habría que restarle 1. Falta un paréntesis. Habría que restarle 1, pero si restamos 1, justamente nos va a calcular únicamente el interés. Si a ese 1 se lo sacamos, o obviamente le restamos 1 y le sumamos 1,
obtenemos finalmente el valor total ajustado. Esto de manera similar lo vamos a copiar. Lo copiamos aquí, solo que ahora vamos a elegir, en vez de la tasa de inflación, la tasa para el plazo fijo. Y ojo que se nos ha movido la celda por no haberla fijado. Y ahí tenemos finalmente el valor ajustado para la tasa del plazo fijo. Bueno, ahora vamos a ver cómo hacíamos esta simulación para el caso en el cual vamos invirtiendo en un plazo fijo. El valor inicial del cual vamos a partir, es decir, al término de los primeros 30 días en el cual tenemos un primer vencimiento de la cuota, vamos a partir de los 10.000 pesos de contado, es decir, la plata que teníamos ahora para poder utilizar de contado, en vez de pagarla de contado, nos las guardamos y las vamos invirtiendo en plazo fijo. Entonces a los 10.000 pesos los vamos a ajustar por el interés que nos va a dar un mes de plazo fijo, 30 días. Y esto no es más que 1 más la tasa efectiva mensual que teníamos para un plazo fijo. La vamos a fijar con F4. De esta manera los 10.000 pesos, bueno, aquí tenemos un problema. A ver, escribimos más, bueno, me equivoqué, perdón. Ahí tenemos que los 10.000 pesos al cabo de 30 días ya son los 10.300 pesos ajustados por la tasa mensual. Esto así como lo tengo, lo podríamos aplicar para el resto de los pagos, pero obviamente lo tenemos que aplicar para el saldo restante y no los 10.000 pesos. Entonces comenzaremos a esta celda, le restamos el valor de una cuota que lo tenemos aquí. Lo vamos a fijar. Y ahí pasamos a tener 9.308. Algo que podemos hacer aquí para que solo aparezca cuando hay una cuota válida es agregarle un condicional en el cual veamos si la cuota correspondiente, un condicional aquí, vemos si la cuota correspondiente a dicha fila es menor o igual que la cantidad de cuotas. Si es menor o igual que la cantidad de cuotas, voy a aplicar la fórmula. ¿Qué pasa si no es menor o igual? Quiere decir que no existe esa cuota, entonces simplemente completo con espacios. Por las dudas, podemos poner unos paréntesis. Y ahí finalmente tenemos uno más. Finalmente nos queda esto, así como lo tenemos, lo podemos arrastrar hasta el final de todo. Ahora vamos a ir viendo qué pasa cuando vamos completando la información aquí. En este caso tenemos que hacer lo mismo que teníamos en esta celda, es decir, ajustar por este coeficiente, pero no es más los 10.000 pesos iniciales, sino que van a ser el saldo restante. De esta manera multiplicamos el saldo restante por el ajuste. Y así podríamos copiar hacia abajo, pero algo que podemos hacer, como hicimos previamente, es colocar la verificación. Bueno, aquí sería B25. En este caso, si B25 es menor que la cantidad de cuotas que nos olvidamos de fijar dicho valor. Si es menor o igual a la cantidad de cuotas, hacemos la fórmula y en caso contrario, completamos con espacio. Aquí nos habíamos olvidado de fijar el valor de la cantidad de cuotas, por eso nos estaba arrojando algunos errores. Ahora sí vamos a copiar esto hacia abajo y también copiamos esto hacia abajo. Y finalmente obtenemos lo que queríamos ver. Es decir, ir descontando mes a mes los 1.000 pesos de la cuota e ir reinvirtiendo en un plazo fijo que finalmente nos va a sobrar 137 pesos que obviamente coinciden con el valor calculado por el otro método. Y por último, lo que vamos a ver es cómo ajustar el valor de cada una de las cuotas. Para ajustarlo, lo único que tenemos que hacer es aplicarle la tasa de interés correspondiente a dicho periodo. Es decir, aquí sería para un mes, aquí para 2 meses, aquí para 3 meses. Y eso lo hacemos con la misma fórmula. Solamente que en este caso vamos a tener que hacer una división. De esta manera tenemos que el valor de la cuota, aquí el valor de la cuota, que son los 1.000 pesos, para este caso lo fijamos,
lo vamos a dividir por la tasa respectiva. La tasa respectiva la calculamos con Power, aplicando esta fórmula en la cual tenemos conocido n, que es la mensual, y m va a ser el periodo correspondiente al número de cuotas. De esta manera escribimos 1, también entre paréntesis, 1 más la tasa que tenemos efectiva mensual, en este caso para inflación. No nos olvidemos de fijarlo con F4. Y ahora sí, el exponente va a ser el número de cuotas dividido la tasa conocida, que es la mensual, que es 1. Obviamente este 1 tampoco hace falta ponerlo, pero para que puedan entender correctamente la fórmula. A este valor, así como lo tenemos, deberíamos restarle 1 para aplicar este valor, pero obviamente si restamos 1 nos va a dar solo el interés y nosotros queremos el valor ajustado, por lo tanto sería restar 1, sumar 1, directamente no hace falta ponerlo. Y ahí nos calculan todos los valores ajustados. ¿Qué pasa? Bueno, tenemos que hacer la misma verificación de que haya una cuota válida. Entonces, vemos que el número de cuota aquí sea menor o igual a la cantidad de cuotas que debemos fijar con F4. En ese caso, desarrollamos todas las fórmulas y en caso contrario, escribimos simplemente un vacío. Ahora sí, podemos copiar hasta el final y ya tenemos la planilla resuelta. También podemos hacer una verificación, seleccionamos todo esto, vemos aquí rápidamente la suma, que es 9.871 y coincide con el mismo valor obtenido por el otro camino. Bueno, obviamente aquí, una vez que tienen la planilla desarrollada, pueden entrar a probar otros casos. Por ejemplo, 10.000 pesos, aquí en vez de 12.000 eran 11.000. Obviamente va a ser un caso mejor, en el cual tengo un mayor ahorro. Podemos observar alguno en el cual pagamos eso en 24 cuotas. Y ahí tenemos cómo se calcula automáticamente los mismos casos. Vemos que nos sobra 4.781, que coincide con esto. Y la suma de esto, 7.600, es el mismo valor calculado por este camino. Bueno, esto es todo lo que le quería mostrar hoy. Espero que les resulte útil. Cualquier sugerencia son bienvenidas. La pueden dejar en los comentarios. También me pueden contactar por Instagram. Esto algo ya se lo he mostrado previamente en Instagram, pero no de esta forma más completa, en la cual tenemos ya las tasas importadas automáticamente y un poco las simulaciones de los casos. Si te gustó el video, por favor dejame un like, suscríbete al canal y activa la campanita. Si querés descargar esta planilla finalizada, lo puedes hacer en el Telegram de la descripción. Y bueno, nos vemos en la próxima.